su presencia y vamos a invitar a la maestra Erika Alonso, nuestra coordinadora de la Unidad Playa del Carmen de la Universidad de Quintana Roo, a dar un mensaje. Buenas noches, agradecerle al doctor por estar aquí, sé que va llegando de viaje, y llegando también a México y a Cancún. Gracias por tomarse el tiempo. El doctor solo viene a la conferencia, está 2 horas y lo regresamos a Cancún porque se vuelve a ir a la Ciudad de México a sus actividades. Doctor, muchas gracias nuevamente. En esta semana hemos hablado de la parte de anticorrupción, de transparencia, y ahora un poco de lo que son las encuestas, lo que son la percepción de la gente en estas empresas y cómo estamos integrados como partidos políticos. ¿Qué quedó? ¿Qué fue en esta última elección 2018? ¿Cómo trabajamos? Y a mí me gustaría saber cómo impactamos en tanta encuesta en la percepción de la gente en el momento de decir, vamos tanto, vamos aquí, vamos. ¿Cómo pudieran ustedes mover a la misma ciudadanía? ¿Y cómo puede ser positivo si lo hacemos de forma consciente, correcta, educada? Que los estudios que estamos reflejando sean los legalmente correctos y presentarlos, o si manipulamos esos números, ¿cómo podemos afectar a una población? Gracias, doctor, nuevamente. Gracias, maestra, porque sé que fue por él. Aprovechemos, lo he dicho en cada una de las conferencias que hemos hecho en estas semanas, aprovechemos estas actividades, preguntemos, aprendamos, que no nos volvemos a tener muy seguido por aquí, y es la única forma que nosotros como universidad tenemos para transmitir lo que vamos a ver todos los días en la vida diaria. No les puedo enseñar cómo aplicar, no les puedo enseñar cómo analizar estas encuestas, cómo transmitirlas, cómo trabajar toda esta comunicación, sino es a través de un experto y que nosotros podamos aprender. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Gracias, doctora. Y con esto damos inicio. Los más destacables de la currícula del doctor Francisco Abundis Luna, que es nuestro invitado especial esta tarde. Él es director asociado de parametría, es doctor en ciencia política por la Universidad de Connecticut, especializándose en psicología social y métodos cuantitativos. Ha hecho estudios en la Universidad de Oxford, la maestría en políticas públicas, en la Universidad de Columbia, realizó la maestría en asuntos internacionales en la Universidad de Michigan, el diploma en investigación cuantitativa en la Universidad de California, el diploma en sistema político estadounidense y en el Colegio de México la licenciatura. Sus principales líneas de investigación son la psicología social, la opinión pública y el comportamiento electoral. Destacan publicaciones como Participación Ciudadana en el año 1994, editada por Rayuela, México, 1994, Almanaque sobre la historia de las elecciones en México, incluidas las campañas y la elección de 1994, las encuestas electorales en México en textos para el cambio por Rúa, México, 1994, las elecciones de 1997. Francisco Abundis y Lauro Mercado, compiladores, México, DF, Editorial Océano, 1998. Participación Ciudadana, 1994, Rayuela Editores, México, 1994. El debate de la información, artículo incluido en el libro Regulación de encuestas electorales en México, UNAM, México, 2007. Votos y votantes en la elección federal 2006, con Sandra Levy Gutiérrez, en Revista Política y Gobierno del CIDE. La confianza en los medios de comunicación, el caso mexicano, con Sandra Levy Gutiérrez, en Opinión Pública, una mirada desde América Latina. Editorial Hueco. Buenos Aires, Argentina, 2009. Studying Non-Response in Mexican Exit Polls en International Journal of Public Opinion Research en Oxford University Press, Oxford Journals, 2007. Ha sido profesor investigador del CIDE, profesor investigador del ITAM y profesor de la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como consultor del gobierno federal, gobiernos locales, partidos políticos y organizaciones internacionales. Una disculpa por la demora. Gracias por
por estar aquí esta tarde, gracias por la invitación, siempre es una oportunidad poder compartir con ustedes algo de esta información que les voy a dar. Y los quiero invitar a varias reflexiones, porque creo que es la oportunidad que tengo para hacerlo. Y cuando la doctora Gabriela Izquierdo me dijo de esta conferencia, dije, mira, me parece que es muy oportuno ver cómo se está viendo México de fuera, porque tengo que, a manera de autocrítica, decirles que somos un país muy, el término sería parroquial, ¿no? Solemos vernos mucho a nosotros mismos, tener discusiones muy domésticas. Parece que lo que está allá afuera no nos importa tanto, o por lo menos así pasa en los medios de comunicación, a veces también en la academia. Yo creo que sí es muy importante saber cómo nos están viendo fuera, y primero les quisiera dar un reporte de esta conferencia. Esta es una conferencia que se hizo en Londres hace un par de semanas, tuvimos la oportunidad de asistir. En mi parte de formación británica, por haber ido a Oxford, suelen invitarme a esta conferencia, y les doy como 2 o 3 hallazgos o digamos puntos relevantes de esto, más allá de la presentación, que es la misma que tuve allá. Les sorprendería la preocupación que hay y el nivel de relevancia que tiene México en el extranjero, y me lo han explicado de diferentes maneras. Una es a nivel de inversión, y por eso todas las decisiones que tenemos hoy sobre niveles de confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en el país es importante, pero varias de las cosas que me han dicho es, como en México hay 3 países en el mundo, y esto no es nacionalismo, ni es de este tamaño de economía, con esta estabilidad, con estos niveles de inversión y con este rendimiento. Si no somos nosotros, a veces será Brasil, a veces será Turquía, a veces será la India, pero para los grandes inversionistas del mundo hay como básicamente 3 o 4 países que tengan estas condiciones, y México es uno de ellos. Lo que pase en nuestro país a nosotros obviamente nos preocupa, obviamente ustedes como ahora como estudiantes, pero eventualmente como profesionistas tienen su propia mirada, pero creo que poner esto en datos de cuál es el papel que ustedes pueden jugar en este análisis y dado este contexto, les va a tocar de manera inevitable. Y estas conferencias están hechas mucho para inversionistas, para gente que está tomando decisiones sobre cómo ve México, y otras de las lecciones que he tenido en estas conferencias, sobre todo cuando son con inversionistas extranjeros, es a veces en la academia solemos especular mucho, solemos tener diferentes hipótesis de lo que pasa, pero otras de las lecciones que me han dado los inversionistas es, con el dinero no hay discurso. El dinero es dinero, la gente toma nota de esta presentación y dice, si tú me dices que, y esto me pasó ya desde hace un par de años, un año por lo menos, si tú me dices que el presidente electo, antes de la elección del 1 de julio, se puede ganar por mayoría absoluta, lo cual terminó pasando, toma nota. Si se va a llevar al Congreso, toma nota. Si crees que además pueda llegar en 2021 más fortalecido, toma nota. El dinero, el capital, tiene otra forma de analizar esto. No hay discurso, no hay teoría, no hay hipótesis a probar, a diferencia de la academia. Todos son tomas de decisiones directas con consecuencias directas, en este caso sobre el dinero, que no es lo único que nos incumbe, pero que es importante ver cómo nos ven. Les doy 2 o 3 datos de esta conferencia. Fueron 5 mesas, había temas de seguridad, de corrupción, de derechos humanos. Les sorprendería lo bien que nos ven allá afuera. No obstante las polémicas que podamos tener aquí, no obstante los datos de preocupación, si nos estamos ahorita debatiendo por el aeropuerto, allá afuera dicen, mira, y esto es particularmente cierto para Londres, ellos están metidos en un brete con todo el tema del Brexit, no saben cuánto les va a costar salirse de Europa, esto dicho por académicos y por el propio embajador. Dice, ustedes acaban, visto desde afuera, de tener un acuerdo comercial con el término en inglés es el bully, ¿no? Con el político más agresivo que hay hoy en el mundo. Ustedes, visto desde afuera, llegaron a un acuerdo con él.
tienen acuerdos comerciales con Europa, tienen acuerdos comerciales con Japón. ¿Va a haber una guerra comercial en el mundo? ¿Saben a quién les va a ir bien? A ustedes, a los mexicanos, porque ustedes tienen los acuerdos. Les digo como nos ven de fuera. Entonces, a mí me dice el embajador Julián Ventura, a mí vienen a consultarme, vienen a preguntarme cómo lo hicimos, vienen a decirme cómo logramos ese acuerdo. Un dato que llama la atención para los temas en los que estamos nosotros. 2, un profesor al cual respeto mucho desde hace mucho tiempo, estadounidense de origen, especialista en sindicatos y en movimientos laborales, si pueden googleanlo, chequenlo, Kevin Middleburg. Hoy día está en Londres, lleva ya más de 15 años allá. Lo que él ve, por ejemplo, en las relaciones sindicales, gobiernos, sindicatos, las ve con gran optimismo. Dice, por fin van a poder cambiar ustedes una historia en la cual vienen atorados desde hace mucho tiempo. Tal vez este gobierno lo logre, ¿no? Por darles otro dato de esta conferencia. Pero donde sí vienen los temas críticos que va a ser difícil que salgamos en el corto plazo, ustedes no necesariamente están en eso, pero les puede, digamos, pero es un tema nacional, inseguridad. Inseguridad nadie la ve con simpatía, nadie cree que esto lo va a resolver ni pronto ni rápido, ¿no? Como para ir ubicando fortalezas y debilidades. Y ciertamente en el tema de coyuntura que más desde hace un par de semanas que más nos preocupa, que es todo el tema del aeropuerto, que les traigo algunos datos, verán que desde fuera la gente no lo ve ni como una decisión fatal, ni las administraciones acaban con una decisión, lo ven con mucha suspicacia, ¿no? Pero ciertamente generó ruido en los mercados. Dicho esto, paso un poco a que, digo, en lo que me toca, que es en términos numéricos, que ubiquen el papel, digamos, el tema de esta conferencia es qué le espera a México en el futuro, que ubiquen su propio papel en lo que sigue. Ustedes están en un nivel de escolaridad y en la estructura del país que no somos más de 15%. En este país no más de 15% de la gente tiene acceso a la universidad. 1% tiene acceso a posgrados y centésimas tenemos el privilegio de tener posgrados en el extranjero. Si pueden, por recursos, por oportunidad, mi primera recomendación es hagan un posgrado y si algún día se puede ir del país a buscar, a ver cómo son las cosas afuera, cómo nos vemos desde afuera y qué tienen que aprender allá afuera, háganlo. Porque es un poco lo que les toca a su generación, porque están en ese segmento privilegiado y porque en algún punto van a ubicar que su ambiente, digamos la clase media en automático a la que pertenecen simplemente por estar aquí, no es el común de este país. No sé si para alguna gente lo que les estoy diciendo es muy obvio, pero a veces creo que nos perdemos mucho en nuestros propios círculos sociales y creo que es algo que también nos toca reflexionar. Empiezo con esto, que es un tema más electoral y de opinión. Esto es muy largo, se los dejo aquí el documento, ¿no? Para que tengan ustedes acceso a él. Esto lo tenemos en la página de parametría, pero si no aquí son muchos números, son muchas diapositivas. Yo voy a concentrar en algunas y voy a hacer algunos señalamientos puntuales, pero esto tiene mucho más información de la que voy a poder exponer aquí. Primer fenómeno, primer tema para explicar para cualquiera que se dedique a análisis, en particular el electoral, es qué le pasó a esta elección. Venimos de elecciones que solían cerrarse, ¿no? Por lo menos desde que estamos en un sistema de partidos y elecciones competitivas, 2000, 2006, 2012, todas las elecciones suelen cerrarse y algunas hay cambio de ganador, como pasó en el 2000, como pasó en el 2006, no pasó en el 2012, pero finalmente se cerró. Primer fenómeno de esta elección que hay que explicar. ¿Por qué esta elección se comportó de manera distinta? Alguien que empezó, depende de la serie que vean, este es un gráfico que le llamamos Poll of Polls, que es básicamente todas las mediciones de parametría y de otros colegas, el Universal, Reforma, el Financiero, Consulta Mitofsky, la que vean, básicamente compartimos la misma información. Si ustedes ponen una línea de tendencia ahí, lo que vemos es que básicamente esa línea morada va creciendo, a diferencia de las últimas 3 elecciones presidenciales no se va cerrando,
y depende la historia que vean aquí. Esto empezó con 30 puntos. En nuestra historia, el margen de diferencia entre Morena y la segunda fuerza electoral, que era Acción Nacional, era de 16 puntos, acabó en 31. En la región y en el mundo, un país que no tiene segunda vuelta y que termina ganando con 53 puntos, hay que explicar. Y con un diferencial de 31 puntos, 53-22, 53 Morena, 22 el PAN, hay que explicar. Aquí y en el mundo. Y para nuestra propia historia, esta es una historia electoral muy distinta a lo que conocíamos, ¿no? Entonces estamos ante un fenómeno que un poco mi argumento en toda esta historia es, estamos, tal vez porque muchos de los que hacemos esto venimos de la tradición de la ciencia política, estamos muy acostumbrados a ver esto como fenómenos electorales y no como fenómenos sociales. Cuando a mí me preguntaban al final de la elección, oye, pero no hay algo que crees que pueda cambiar, y a lo mejor Mitch se dispara, y a lo mejor Anaya tiene un buen día, y entonces mi única explicación era, ¿algo ha cambiado para ustedes de los indicadores de inseguridad? ¿Algo ha cambiado de las expectativas de la economía? ¿Algo ha cambiado de las percepciones de corrupción? Entonces, ¿por qué esperan milagros? O sea, ¿qué es lo que nos explica de esto? O sea, ¿por qué creen que con un buen día de Anaya o con un buen día de Lee esta historia puede cambiar? Que es un poco, digamos, el argumento de esta elección. Les puse la serie de los colegas y de la propia. Esta es la serie de parametría. Como les decía, al final, digamos, terminamos con el dato más parecido de lo que terminó siendo la elección. Sobreestimamos a mí en unos puntos y algo, y al Bronco también con 1 punto y décimas, pero los dos primeros lugares fue prácticamente lo que pasó en la elección, o como terminó, 53 puntos Morena, 22 puntos el PAN, y nuevamente trae la misma tendencia que tiene cualquiera de las otras series. Tuvimos la fortuna que en esta elección nos cubrió prensa extranjera, prensa británica, Reuters, les dimos la exclusiva, ellos los cubrían, y entonces, digamos, tuvimos una difusión amplia, sobre todo fuera del país. Primer tema de reflexión, ¿cuál fue el motivante o el motivador de esta elección? Estos son algo que en el método se conoce como encuestas de salida, que es lo que le preguntamos al elector cuando acaba de salir de elección, cuando ya votó, y le preguntamos cuál fue su principal preocupación o la razón por la que tuvo esa preferencia electoral. Si ven, en el 12 teníamos solamente dos categorías, inseguridad y economía. En el 15, literalmente, a petición popular, tuvimos que meter corrupción. Pero vean qué es lo que pasa con la variable corrupción entre el 15 y el 18. De no existir, pasa a registrar a ser el tema más importante de esta campaña, de esta elección. Algo pasó en estos 3 años, ¿no? En términos temáticos, y más adelante se los amplío. Otro de los cambios sustantivos, más allá de lo que pase con nuestros candidatos, que también es un tema que nos da muchas posibilidades de análisis, López Obrador es el único candidato en la historia que ha estado en este país en 3 candidaturas a la presidencia, ¿no? El 6, el 12 y el 18. Entonces, una pregunta de método sería, ¿qué pasó? ¿Cambió el electorado o cambió él? Y si cambiamos los dos, ¿quién cambió más? ¿No? ¿Qué fue lo que se movió? Es una pregunta muy sencilla. Otra sería, ¿cuándo se decidió esta elección? ¿Cuándo fue el día D? ¿Cuándo ya no había reversa? ¿Fue después del gasolinazo en enero del 17? ¿Fue después de que renunció Margarita Zavala en octubre del 17? ¿Fue en la nominación de Ricardo Anaya en enero del 18? ¿Fue después de los ataques mediáticos en el periodo de intercampaña en febrero y marzo del 18? ¿Cuándo esta historia, ¿no? O como se utilizaba la expresión comúnmente, cuándo se coció este arroz o cuándo se pasó? ¿No? Porque ganar otra vez con 31 puntos de diferencia hay que explicar. Voy sobre variables, digamos, que van explicando estos fenómenos. Esto es el momento de decisión del voto, que dice la psicología social que si yo les pregunto por un evento en particular
cuándo fue la última vez, ¿no? Por hablar de temas que vienen con encuestas recurrentes como la cifra negra y los temas de inseguridad, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se sintieron inseguros o supieron de un asalto o ustedes mismos los asaltaron o en fin, cualquier incidente de esa naturaleza? Más que preguntarlo con una fecha determinada, si fue hace 6 meses, hace un año, lo más fácil en psicología social es si yo lo relaciono con un evento, ¿no? ¿Fue antes o después del cambio de gobernador? ¿Fue antes o después de...? Si yo les fijo un evento, yo sé cuándo pasó ese evento y ustedes me pueden decir en función de eso cómo se relacionan, si fue antes o después de eso. Esta es una pregunta similar. ¿En qué momento decidió usted su voto? Siempre voto por el mismo partido. Cuando supe quiénes eran los candidatos durante la campaña, hoy en la UNI. No son eventos fijos, no hablo de una temporalidad medible, pero sí de, digamos, algo que fue relevante para el propio elector. Vean la caída de la primera variable, siempre vota por el mismo partido. Estos son, nuevamente, encuestas de salida, aquí la fecha no está clara, pero es básicamente 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018. En las últimas elecciones de la intermedia, en un periodo de 15 años, del 3 al 18, siempre voto por el mismo partido, se ha caído 20 puntos. Es decir, ya no tenemos identidades ni lealtad partidista. Primer tema que nos lleva a un escenario de volatilidad. Durante la campaña crece de 19 a 36, cuando supe quiénes eran los candidatos, de 20 a 30. ¿No? Básicamente, la primera conclusión de esta gráfica es cada vez la gente está pensando más en su voto, cada vez tiene menos lealtades partidistas y cada vez tenemos más volatilidad, las campañas importan cada vez más. Y esta que es un poco la salida de los consultores cuando el dato preelectoral no se parece al final, ¿no? Que es el día que se decidió en la casilla, que como verán son números que no cambian mucho, 13, 8, 13, 9, 15, 14. Es de hecho la más estable de las variables. Luego viene otro de los temas para explicar en esta elección, que otra vez, si lo tomamos como un elemento de cambio social, creo que es algo que pues es fundamental explicar. ¿Cuáles son los demográficos de quién votó por cada uno de estos candidatos? Estos son los demográficos de género, edad, escolaridad, ingreso. Si ven, en el caso de Acción Nacional, que sería un dato preocupante para cualquier nuevo presidente, le hace Marco Cortés o cualquier otro miembro del PAN, hoy día el PAN es el partido más desfigurado, con menos perfil electoral que hay en el país. Es decir, todos y nadie vota por Acción Nacional. No hay un perfil hoy día de ese partido. El PRI tiene el tradicional, ¿no? Votan más mujeres que hombres por ser una opción más segura o más institucional. Por edad, la gente de mayor edad vota que la de menos edad, creo que queda claro, si no se los muestro en los gráficos que siguen. Vean por escolaridad. Mientras sin escolaridad vota hasta el 31%, que lo tienen que comparar con ese 17 que sacó MIL, Universidad o Más está 10 puntos abajo, ¿no? Lo podemos probar aquí, quién de aquí votó por el PRI, ¿no? No es que tenga que ser proporcional, pero... Esto es un ejercicio que le podríamos llamar ubíquense en la gráfica. Ustedes vean dónde están, pero creo que vean ingresos, ¿no? Muy similar a escolaridad. Vean el perfil de López Obrador, que aquí es donde empiezan otra vez las preguntas, ¿no? De acuerdo a un académico de los más, digamos, de más tradición en análisis político, no es un perfil de izquierda. Según Lipset, esto no es un perfil de izquierda. Tiene a la clase media votando por él, ¿no? Defínase como escolaridad o como ingreso. La curva va para arriba. En edad, digamos, tiene un segmento interesante, pero no son necesariamente los más jóvenes, y ya sabíamos que tiene un sesgo, que hoy día lo tiene también en sus niveles de aprobación, de más hombres que mujeres
votando por él. Pero de todos estos demográficos, estos dos son los que no checan con buena parte de la literatura y con buena parte de lo que, digamos, de las definiciones de este candidato. Voy a retomar algunos de estos temas, nada más quiero hacer como un repaso rápido de cómo está de quién votó por López Obrador y cuáles fueron las razones. Esta es como sabrán, uno de los temas de campaña, las reformas estructurales, y esto nuevamente son 3 encuestas de salida donde tenemos las 3 reformas, solamente tomamos estas 3 para ilustrar, pero enseguida van a verlos comparados entre 2015 y 2018, es decir, cómo trascendió este tema a nivel discusión pública. Esta es una pregunta muy clara, muy sencilla. De las siguientes reformas que se han realizado durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ¿cuál le han beneficiado o perjudicado a usted y su familia? La reforma educativa, energética, telecomunicaciones. A lo mejor hoy día esto les parece, ¿no?, que es, digamos, pueden preguntárselo a ustedes mismos, pero lo que es muy impresionante es cómo cambia esta percepción de las reformas entre 15 al 18, cuando en realidad no ha pasado nada. Es decir, cómo al final este candidato acabó ganando la discusión pública. Y hay una en particular que es muy interesante, esa es la educativa. Ustedes la podrían explicar, este crecimiento de percepción de prejuicio entre 23 y 45 puntos, un crecimiento de 22 puntos entre una y otra, y una caída de la percepción de beneficio entre 30 y 18. Tal vez porque generó expectativa, tal vez porque se esperaba más de ella, podría ser una explicación. Pero esta es la que a mí me parece espectacular. En términos reales, los teléfonos celulares sí bajaron, objetivamente, ¿no? Si se los pagan, si se los pagan, no se han enterado, pero si ustedes lo pagan, esto es cierto. Vean la percepción de que esta reforma perjudicó. Creció 12 puntos, de 27, de una elección a otra. Esto es el 15 y esto es el 18. Son electores. No es público potencial, no es público. Y la idea de beneficio cayó de 27 a 18 puntos, ¿no? Esto es ganar un debate. Y ganar el debate de las percepciones. Porque esto sí no tiene, esto sí es absolutamente objetivo. La que sigue no tiene, nunca tuvo mucha defensa, mucho menos después del gasolinazo, pero todo el mundo ve la energética como, ¿no?, uno de los efectos más graves o más objetivos de lo que pasó en esta administración. La sensación de que la energética nos perjudicó crece de 37 a 50, o sea, nunca fue muy popular, pero pasó ahí, y ya si lo revisan por el lector, es todavía más espectacular esto. Vean la educativa. Obviamente los morenistas o la gente de Andrés Manuel es la que más cree que le perjudicó. Luego vendrían los panistas y, digamos, los votantes de Meade apenas la defendían. Vean la energética. Nadie la defiende. ¿Ustedes qué creen que pasa con el público cuando López Obrador dice que, ¿no?, ¿por qué no vamos por refinerías? ¿Por qué no vamos a la defensa del petróleo? ¿Cuál creen que es su mandato? ¿No? Pues creo que tiene, o sea, son o debates que ya ganó o debates que finalmente, digo, más allá de su base social, ni siquiera la gente de mí las podría defender, ¿no? Entonces, digamos, cuando piensen, y es un poco el título de esta conferencia, ¿qué viene? ¿Cuáles van a ser sus propuestas? Díganme quién, entre el electorado, va a estar en contra de un cambio a la reforma energética, dados estos números. Y esta es la de telecomunicaciones otra vez, ¿no? Ni siquiera otra vez los de mí la defendían, ¿no? Básicamente la gente dice que no le ha beneficiado ni le ha perjudicado. Los
López Obradoristas o los de Morena, básicamente es quien cree más que le ha perjudicado. Pero si esto lo ponemos hoy en el debate público, en realidad cuando la gente, y ahorita vamos al tema del aeropuerto, cuando esta clase media o cuando hay unos cuestionamientos a nivel pues analistas o la comentocracia, pues esto no tiene que ver mucho con la comentocracia, ¿no? Y esta, digamos que es de las más cuestionadas, o más allá de ustedes están a favor o en contra de la reforma, en realidad el presidente electo tiene el debate ganado, ¿no? Que es como creemos algunos que está tomando decisiones. ¿Qué se tiene que hacer con estas reformas? Deben de revisarse para mejorar, ¿no? Que creo que es básicamente lo que está proponiendo para cada una de ellas. Luego, digamos, fuimos a la parte demográfica, luego fuimos a la parte de razones de voto, y aquí hay un elemento fundamental, que es algo que solamente visto en este gráfico se puede explicar de alguna manera. Este es un país que estaba muy acostumbrado a tener una presidencia del país con mucha reputación, es decir, muy acreditada. En el caso de Vicente Fox, sus niveles de aprobación iban entre 50 y 60, en el caso del expresidente Calderón entre 60 y 70, ¿no? Que digamos, hay quien cree que estos son los números en los que él está pensando con la idea de fundar un nuevo partido. Ciertamente para algunos es un presidente que tuvo digamos altos niveles de aprobación, pero si ven el gráfico de Peña Nieto, digamos, esto de tener un presidente con niveles de aprobación de hasta 15%, en este país es como la dimensión desconocida. O sea, nunca habíamos tenido esto en este país. El malestar, esto del mal humor social y esta cosa que parece medio abstracta, es esto. O sea, si hay una población que no respeta a su autoridad, es una crisis política. Cuando Dilma Rousseff llegó a 10 puntos, cuando Alan García llegó a 10 puntos, cuando Toledo llegó a 10 puntos, esos gobiernos se fueron. Estuvimos a 15 puntos, enero del 17. Durante este tiempo nos citaban mucho las embajadas, diplomáticos, inversionistas, para ponerles una idea de las conversaciones. Hubo una comida con una embajada que nos citaron a un grupo de quienes estamos en temas de opinión, y era así como, hoy solamente les queremos hacer una pregunta. Estoy hablando de febrero del 17 por ahí. ¿Cómo se gobierna un país con estos niveles de aprobación? Es que queremos que nos ayudes a explicarle a los mineros, a todos nuestros inversionistas, queremos que nos ayuden a explicar cómo puedes llegar aquí y que en este país no pase nada. Porque en sus propios países, cuando llegan aquí, pasan muchas cosas. Aquí la procesamos de otra manera, no es que no haya pasado nada, ¿no? Pero que hubo crisis, y que la gente tenía todo este malestar sin explicarse bien a bien por qué, pues porque es difícil vivir con una autoridad que uno no respeta. Y eso en este país no lo conocíamos. Puedo irme 2 administraciones atrás y sería básicamente el mismo gráfico. La línea verde estaría por arriba de la roja. El tema es qué hacemos cuando llegamos aquí, ¿no? Y ahorita les voy a poner otro gráfico que puede ser ilustrativo, que es este. Esta es una revista que seguramente conocen bien, el Economist, una publicación británica, que por el título se imaginarán un poco a qué se refiere este artículo. Así como Houston, we have a problem, aquí era Mexico City, we have a problem. Y es del 18 de marzo, si no me equivoco, del 17, y es un perfil de quién es López Obrador, del candidato que va probablemente a llegar a la presidencia. Esto es un año y medio antes casi de la elección, ¿no? Y ya el Economist está escribiendo esto. Me llamó mucho la atención porque además esta semana a mí me tocó estar con inversionistas en Nueva York, y me llamó mucho la atención, y me hicieron un favor, porque retomaron un gráfico de parametría. Un gráfico que nosotros no quisimos publicar en Milenio, que no quisimos publicar, no por otra razón, sino porque esta rayita que se ve aquí, que no sé si la traigo en el siguiente, no, perdón, pero esta no la magnifiqué, pero si la vieran en grande,
aquí hay un salto muy grande de Morena de diciembre del 16 a enero del 17. Se va de 22 a 33 puntos en un mes. Cuando uno ve eso, manda a revisar todo y pasa. Entonces, bueno, dijimos, bueno, está bien, pero hay que tener precauciones. Pero entonces pasa también en febrero y pasa también en marzo y está pasando. Morena en un mes, el mes del gasolinazo, creció 11 puntos. Y por eso el Economist retoma nuestra serie y dice aguas, ¿no? Para ellos, en su lógica liberal, en su perfil, pero se lo señalo como un momento clave. Por eso estas preguntas de método de cuándo pasó esto, cuáles son los momentos claves de esta historia, enero del 17 pasa a ser fundamental. Luego viene todo el tema de elección, una breve reflexión sobre esto. Tener niveles de participación del 63%, es decir, que 2 de cada 3 mexicanos salgan a votar el día de elección, lo tenemos que agradecer. Porque en buena parte del mundo esto no pasa. No tenemos voto obligatorio, no hay sanción si no salimos a votar. Y están votando 2 de cada 3. Quiere decir que todavía, ¿no?, nuestra población en promedio quiere procesar sus demandas sociales por un método electoral y eso se tiene que agradecer. Entonces, cuando la gente tenemos cuestionamientos a partidos en la vida pública, yo siempre sugiero que hay que tener mucho cuidado porque hay, como ustedes sabrán, lugares en el mundo que de pronto su problema fue quedarse sin partidos políticos, le hace Venezuela. Buena parte de deshacer la vida pública en un país es quedarse sin cadenas de comunicación entre el gobierno y entre la población, y esos son los partidos políticos. Cuando uno empieza a atentar sobre esas instituciones, esto desaparece, ¿no? Entonces es un primer indicador que yo creo que sí también se presta para una reflexión de lo que tenemos hoy en el país. Y luego esto viene al tema de la pregunta de las encuestas, ¿no? ¿Cuál fue el papel que jugamos nosotros en estos niveles de participación? En fin, esta es una breve evaluación de cómo, digamos, qué pasó con nuestra última medición electoral, que no es necesariamente, para los que no creemos que esto es un tema predictivo, se tiene que parecer, pero sí les diría que en esta ocasión lo que hicimos nosotros fue de un nivel, digamos, de precisión, si lo queremos ver así, entre lo que publicamos y lo que terminó pasando, con varios fenómenos en esta elección, pues sorprendentes, distintos, algo como Massive Caller, que es una encuestadora que hace encuestas por robot. Es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos estaría prohibido y nos pasó en esta elección, o los concentradores de encuestas. Pero esto es para hacer como una reflexión sobre, esta es otra evaluación del financiero, ¿no? Otra vez es un ranqueo de cada uno de nosotros, donde yo creo que estuvo el problema de esta elección. Esto es Reforma, ¿no? Básicamente orden similar entre los primeros lugares o los últimos, que tanto se parecía el número final a la elección, pero el problema que tuvimos en esta elección, que fue bastante serio, viene básicamente de aquí para acá, que es datos que pusieron al tercer lugar en segundo, y al segundo lo mandaron a tercero, y esto no nos había pasado en las últimas 3 elecciones presidenciales, lo cual en términos de gremio es un dato muy delicado. Pero pensarán, bueno, pues ¿a quién importa el segundo y el tercero? Bueno, pues en lo que sigue de la historia de este país, quién va a ser la oposición no es un dato menor. Si la oposición va a ser Acción Nacional o iba a ser el PRI, no es un dato menor. Y esto nos pasó en esta elección, lo cual habla nuevamente de, este es otro ranqueo de la revista de Revseroles, que es este país. Él lo pone en una especie de primera, segunda y tercera división, y básicamente aquí tiene 6 datos que se publicaron, que el segundo y el tercer lugar no corresponden a lo que terminó pasando. Esto no nos había pasado ni en el 2000, que fue de las elecciones más delicadas en términos de ganador y eso es lo que, este es otro ranqueo de animal político,
no me voy a parar mucho aquí. Pero si ya vamos al tema, digamos, de lo que de esta reflexión, un poco esto va en función de la defensa del gremio. Cuando dijeron que nosotros habíamos creado una crisis en 2012, que estábamos en crisis porque habíamos sobreestimado al actual presidente del PAN, crítica muy fuerte por la sobreestimación de el actual presidente. Había muchos análisis, periodistas, colegas, amigos que hablaban de por qué fallaron las encuestas, evaluaciones sobre las encuestas. Me parece a mí una crisis simulada de lo que sucedió. Esto es lo que nos pasó en el 12. Estas son las últimas mediciones que se publicaron. Si ven, ahí no hay ningún cruce entre segundo y tercer lugar. Es decir, en esta elección, como hace 6 años, no era ningún mérito saber quién era el primer lugar. Eso no tenía mucho debate. A veces los debates metodológicos y los temas donde importan o donde podrían influir nuestras mediciones tiene que ver con temas más menos visibles, o ya no, digamos, tanto en esta elección, en el 12 como en el 18, el primer lugar ya no era tema. O sea, errar en el primer lugar ya era, digamos, un escándalo. Pero la diferencia entre quién era segundo y quién era tercero era muy relevante y va a ser muy relevante para la historia que sigue. ¿Quién va a ser la oposición? Y hoy día queda claro que la oposición va a ser Acción Nacional en la condición que esté, porque el partido que le sigue está en peor forma que el segundo lugar. En el 2012 eso no fue tema. En el 2012 nunca tuvimos ese tipo de, digamos, de confusión. Este es un gráfico un poco complicado, pero se los explico. Respecto a los márgenes de error, digamos, en el límite inferior o límite superior y el promedio, a Peña Nieto se le sobreestimó por 1.6, fuera de ese límite inferior o el límite superior. A López Obrador se le subestimó por 0.7 y digamos, estuvo en medio el dato de Josefina Vázquez Mota. Esto es como para darles un ejemplo de lo que pasó en el 12, es decir, no hubo gran crisis como se argumentó. Esto es otra clasificación que hicieron este país. Estos son digamos, las diferencias de error entre el dato que se reportó y el que terminó sucediendo. Y esta es otra de Nexos, que para ellos era muy importante la diferencia entre primer y segundo lugar, como si fuéramos un sistema bipartidista. El argumento de esto es decir, lo que pasó en el 12 se parece mucho a lo que pasó en Colombia en el 18. Es decir, el nivel de precisión fue muy similar, hubo subestimaciones, sobreestimaciones. La única diferencia es que en Colombia, al día siguiente de que gana Duque, todos los diarios dicen, las encuestas acertaron otra vez. Mismos datos que en México en el 12. Entonces, un poco aquí la reflexión es, ¿de verdad tuvimos una crisis en el 12? O los medios, o una parte política, le interesaba generar una crisis de lo que hacemos. Y esto creo que es muy importante para cualquiera que esté en temas de análisis político, que nos tenemos que remitir a los números. Si ustedes revisan lo que pasó en Colombia este año, en esta elección, los márgenes y las diferencias entre lo que terminó pasando tanto en la segunda vuelta como en la primera, fue muy similar a lo que pasó en México. Había sobreestimaciones de 8 puntos, subestimaciones de 7 puntos, y al final, otra vez, a manera de reflexión esto fue lo que dijeron los diarios. Entonces una primera pregunta es, ¿de veras tuvimos una crisis en el 12? ¿De veras influimos en el voto, como dicen? ¿De veras? ¿Y de veras ahora no tenemos problemas? Esta es la peor elección que hemos tenido de los últimos 18 años, en términos de elecciones preelectorales, con el resultado final. Y dicen los medios que estamos en la reivindicación de las encuestas. Si dicen que lo dije por igualdad, ¿no? Pero estamos en el peor momento. En realidad, el trabajo que hicimos en esta temporada fue terrible. Pero claro, como ganó alguien con 53 puntos, que es el que todo el mundo quería o queríamos, ¿no? Como mayoría
en el electorado, no pasa nada, no hay crítica. Vean cómo funcionan los medios y cómo funcionamos las sociedades en términos de cómo asumimos la información. Y les pongo el ejemplo de Colombia porque, digamos, me encanta, porque si pusiéramos una tabla comparable de lo que pasó en el 12 con nosotros y lo que les pasó a ellos, pues en realidad es muy similar, ¿no? Y en este país tuvimos una crisis de las encuestas. ¿Fue una crisis objetiva o fue una crisis mediática? ¿Por qué no tenemos una crisis ahora? Porque los medios dicen que nos fue muy bien, ¿no? Digo, como una reflexión sobre el argumento de cuánto influyen las encuestas para el comportamiento electoral, ¿no? Y quién genera las crisis. Ya no me paro mucho aquí, esto es Colombia. Finalmente, ¿para dónde vamos, no? Dados estos consensos, dan este perfil que les acabo de mostrar, digamos, esta agenda que viene para el país, ¿no? Lo que siento es que lo que acaba de pasar hace un par de semanas, ¿no? El lunes de la semana pasada, es algo muy difícil, de la antepasada, perdón, hace 2 semanas, es algo que cuesta mucho trabajo no cuestionar o no deja de ser un motivo de preocupación, porque en este país tenemos ya estándares muy altos para nuestras cuestiones electorales. Tenemos niveles de calidad donde asesoramos al mundo sobre cómo hacer una elección, cómo organizarla, Entonces, cuando tenemos una elección como el 1 de junio, donde vota el 63% de la población, donde hubo 156,000 casillas, comparado con lo que se acaba de hacer en esta consulta, donde hubo 1,073 casillas, ¿no? Con el argumento de que cubrían en 538 municipios, 82% del país, pero donde acaba votando el 1%. O sea, estos números comparados para tomar una decisión de política pública, que no es necesariamente la del aeropuerto, puede ser esta o la que sea, puede ser el Tren Maya, las refinerías, la que ustedes quieran. La preocupación un poco no es, y no es que no importe el aeropuerto, pero bajo estos términos el aeropuerto pasa a ser lo de menos. El tema es cómo se están tomando decisiones y si así se van a tomar en adelante. Porque aquí, digamos, un poco la idea de esta tabla es simplemente comparar a lo que estamos acostumbrados, el nivel de validación, el nivel de transparencia que tenemos en nuestras elecciones con lo que pasó en esta consulta. Esto es básicamente a grandes números, 69% gana Santa Lucía contra 29%. De hecho, si lo quieren poner más grave, esto se parece un poco a lo que pasó ayer con el PAN. Esto podría ser Marco Cortés y esto podría ser, ¿no? El candidato de tradición histórica dentro del PAN, Gómez Morín, pero esto fue 80-20. Digamos, cuando hablamos de elecciones de esta naturaleza, con un padrón controlado, ese tipo de números que tenemos. Si ustedes le preguntan a la gente si quieren que se decida, preguntando a la gente en métodos de democracia directa, obviamente va a decir que sí. Sería imposible decir que alguien no quiere que le pregunten, que alguien no quiere que lo consulten. Entonces, como pongan esta pregunta, cualquier decisión de política pública, la gente va a querer que se le consulte. Ahora, si ustedes lo pusieran ya en términos de el proyecto del aeropuerto de Texcoco o el de Santa Lucía, realmente va a depender mucho de cómo planteen la pregunta. Este es un ejercicio que hicimos nosotros, donde usted está de acuerdo o desacuerdo con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Obviamente la gente diría que está de acuerdo, porque esto es como preguntarle a alguien si quieres tener obra pública o no. No pone otra opción, es muy direccional. ¿Qué pasa si le empezamos a variar? Esta tampoco fue la pregunta, en un momento les pongo la pregunta final. Aquí dimos 3 opciones. ¿Usted qué prefiere? ¿Seguir con la construcción del nuevo aeropuerto tal y como se diseñó originalmente?
seguir con la construcción del nuevo aeropuerto pero reduciendo el costo, o mantener el aeropuerto actual, que esta sí se parece mucho a la opción de la final, y mejorar y adecuar la base militar de Santa Lucía, que se encuentra en la Ciudad de México, para que se pueda usar para vuelos comerciales, 51% a favor. Esto es prácticamente lo que obtuvimos ya en la pregunta. Cuando la metemos, este es un ejercicio que hizo el financiero, nosotros para comprobar en vivienda qué tanto se parecía a lo que se había hecho en Telefónica en diferentes preguntas. No está incluida aquí, pero ya metida en la encuesta en vivienda. ¿Cuál es la diferencia entre este método y este método? Que en Telefónica ustedes solamente van a capturar al 50%, 55% de la población más urbana, con más ingresos, con más escolaridad. La Telefónica tiene un sesgo muy fuerte hacia gente de clase media alta. Vivienda abarca, digamos, cara a cara a todos, pero si esta ya la ponen en la pregunta del aeropuerto, acaba 52-42. Si lo interesante de esto es que aún si hubieran hecho la consulta con todo y encuesta, hubiera ganado Santa Lucía. Lo interesante es que no lo hicieron. Por un tema, creemos varios, de no, digamos, poner en el juicio público una decisión tan delicada como esta. Pero en realidad, en defensa de la toma de decisiones, si hubieran puesto la misma pregunta que es esta del aeropuerto en una encuesta en vivienda, hubiera ganado Santa Lucía. No por la diferencia de 30 puntos, 40 puntos, hubiera ganado por 10 puntos, un poco como esta, pero también hubiera ganado esta decisión de Santa Lucía. Esto es un poco para decirles, estamos peligrando en esta toma de decisiones, creemos alguno que es delicado entrar a esa forma de tomar decisiones, aún si ese método se llevara una encuesta, que a diferencia de una consulta, aquí sí podemos saber quién participa porque vamos a consultar a todos, no es el caso de la encuesta. ¿Cuánto le interesa el tema del aeropuerto? Obviamente, digamos, esto si lo ven en grandes números, entre 10 y 15% de la población suele tomar un avión o más de una vez un avión en el año. En los últimos 3 años llega alrededor del 25%. Gente que ha tomado un avión una vez en su vida es el 30%, 35% de la población. Entonces, ciertamente hay, para esta decisión en particular, cierto nivel de alienación de a quién interesaría, digamos, participar. Como verán, da la impresión de que eran muy bajos los niveles de interés. La misma pregunta que les puse al principio, puesta de otra manera: ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que López Obrador haga una consulta ciudadana sobre el aeropuerto internacional? Obviamente la mayor parte de la gente está con la idea digamos, de la expectativa que hay sobre esta siguiente administración. Una vez que les dije, bueno, cómo están los demográficos, quién votó por él, cómo está a nivel discurso, qué tan preciso fue lo que estamos midiendo, o qué tan, en todo sentido, qué tan confiables pueden ser estos datos. Este es un dato histórico bajo muchos parámetros. Esta presidencia empieza con 71% de aprobación, ¿no? Si la comparamos con anteriores, es un nivel récord. Esto no existía, nunca habíamos visto esto, ¿no? Digamos, si la comparamos con Calderón, está más de 20 puntos arriba. Si la comparamos con la de Peña, está más de 15 puntos arriba. Como lo quieran ver, esta presidencia no tiene precedente, pero les doy 2 datos que pueden ser aún más reveladores. ¿Usted considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será mejor, igual o peor que el del gobierno de Enrique Peña Nieto, o en este caso del antecesor? 74% cree que será mejor, está 20 puntos arriba del de Calderón y pues casi 30 arriba del de Peña Nieto. Pero vean las 2 que siguen. ¿Usted cree que Andrés Manuel López Obrador conducirá el gobierno para el beneficio de unos cuantos o para el beneficio de la gente? Compárenlo con las 2 presidencias anteriores. Para empezar, la primera vez que se cruza la línea verde respecto a la roja, en esos niveles, 70% de la gente cree que es para beneficio de toda la gente,
Que por cierto se parece mucho a este dato, ¿no? El nivel de aprobación. Tengo una colega que tiene este dato todavía más arriba, en 75 puntos. Luego, ¿usted cree que López Obrador conducirá el gobierno para el beneficio de los cuantos, de la gente, perdón? Ya, o sea, es expectativa y para quién va a gobernar. Cuando, digamos, vino todo este conflicto hace un par de semanas con los empresarios, ustedes ven estos niveles de aprobación, vean el nivel de reputación que tienen los empresarios del país, qué tanta confianza o desconfianza le generan los empresarios. Este es un dato de los últimos 5 años, desde marzo del 13 hasta ahora agosto del 18. Niveles de desconfianza básicamente de 2 de cada 3 mexicanos, no ven a los empresarios con confianza en estos debates. ¿Quién cree que gane el debate, ¿no? Con estos números? ¿Quién, digamos, el público, a quién le va a dar la razón? Y solamente cierro con una reflexión de uno de estos bancos extranjeros que, como varios sugeríamos desde hace algún tiempo, el tema del aeropuerto no es necesariamente, digamos, en sí mismo el mérito no del aeropuerto, es en buena medida la forma en que se van a tomar decisiones, ¿no? Lo que está preocupando fuera no es necesariamente esta política pública en específico, sino algo como la frase de váyanse acostumbrando a las consultas porque así vamos a tomar decisiones. Y estos sí son temas que, si quieren, para bien o para mal, sí están en el debate más que de la opinión pública, de la teoría liberal sobre cómo se toman decisiones, pero, digamos, las consultas en sí mismas y las más problemáticas como el Brexit son tan cuestionadas. Supongo que el problema de esta consulta lo dice mucho esta tabla, ¿no? 156.000 casillas contra 1.073, niveles de participación de 63 contra 1%, ¿no? Y, digamos, ya más allá de la distribución de las casillas, dónde estaban, en qué estados, dónde están en cada estado, qué tan representativa sea, que ya es la parte mecánica, ¿no? Pero bueno, estos son los claroscuros de la siguiente administración que vamos a tener. No sé, chicos, si empezamos la sesión de preguntas y levantan su mano quien quiera hacer alguna pregunta. ¿Considera que este año se hizo una buena elección? Sí, a nivel proceso electoral creo que sí fue de lo... Digamos, siempre hay cuestionamientos sobre el árbitro, ¿no? Si el árbitro no tuvo que intervenir o no. Yo no creo que en la parte institucional haya muchos problemas con lo que pasó en esta elección. Habría otros cuestionamientos sobre otros actores. Te pongo el ejemplo más claro. Otro de los puntos de inflexión de esta elección fueron los ataques mediáticos, no lo puedo poner en otros términos, contra Ricardo Anaya. Y esto pasó durante el periodo intercampañas. Es decir, quienes llevaron a cabo estos ataques ni siquiera fueron los partidos políticos, otros candidatos, fue la prensa. Entonces, y que pues son parte del proceso. Creo que si tuviéramos que puntualizar dónde hubo irregularidades en este proceso, no fueron por los actores oficiales o los actores políticos, sino más bien por actores sociales o sociedad civil, como podría ser la prensa. Uno de los puntos claves de esta elección, y no tanto ya si Anaya podría ganar o no, sino buena parte del daño que se causó sobre Acción Nacional, en particular los 22 puntos que tuvo que ver con esos ataques directos sobre esa candidatura. El PAN podría haber quedado en 30 y supongan que Morena en 18. Habrían sido 18 puntos de diferencia, no 31. Y eso no tiene que ver necesariamente con los actores políticos, tiene que ver, que yo creo que es aún más grave, tiene que ver con actores sociales. Entonces, en ese sentido te diría, tuvo sus problemas. La venezolana fue muy prolongada. Te diría que la crisis venezolana viene desde el 90, principios de los 90. Sí, no sé, no quiero ponerlo así, pero en todo caso nos llevan un cuarto de siglo.
Haber estado en una situación similar. Hay quien dice que esto no se parece a nada, me lo explicaron los propios venezolanos, inversionistas venezolanos. Me dijeron cosas como, mira, la única diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes, esto es antes de que ganara López Obrador, no tienen una empresa como PDVSA, o sea, Pemex no es PDVSA, no genera el mismo ingreso ni está controlada por el Estado. O sea, nuestro ingreso petrolero es por ahí del 30%, tenemos manufacturas, tenemos remesas, tenemos turismo, es decir, no está conformado todo con petróleo. Y la otra es, su presidente electo no es un militar. Con esos dos elementos, ustedes no tienen nada que ver con lo que nos pasó a nosotros. Y las encuestas de popularidad de Chávez ciertamente llegó a ser tan popular como esto. Pero ahí sí te diría que la diferencia es, y eso también le queda claro a los inversionistas, cualquiera que represente el liderazgo de este país depende de ingresos fiscales, o lo que es lo mismo, cuida a tus empresarios, porque no tienes PDVSA, porque no tienes el monopolio del ingreso público a través de una petrolera. Entonces, la primera recomendación de cualquier inversionista, y por lo cual ellos están relativamente confiados fuera, es que por más política social que haya o por más agenda que haya en este país, agenda social, va a depender completamente de esto, del corredor que ustedes tienen aquí, de los ingresos turísticos, de los ingresos. Aquí el ingreso público pasa por el ingreso privado, es un ingreso fiscal, y eso es una diferencia abismal. Desde los números que maneja, ¿existe la perspectiva de que haya un incremento en la inversión extranjera en México? Esa sería una pregunta. Y la otra, hace poco o hace unos días se presentó una iniciativa de ley para modificar el tema de las comisiones a los bancarios. Entonces esto generó una inestabilidad en la bolsa. Puede ser que haciendo una proyección, puede ser que esta medida se aplique no ahora, sino dentro de unos meses y genere esta inestabilidad, o solamente fue una prueba de fuego, una prueba piloto. Creo que tenemos mensajes en ambos sentidos. Empecé esta conversación diciéndoles, no nos damos cuenta de pronto quién es México en el mundo. Y si a eso le sumamos los acuerdos comerciales, ¿no? Ciertamente hay un nivel de inversión que no va a parar. O sea, hay un nivel de inversión donde somos la única puerta de entrada para América del Norte, para buena parte de manufacturas asiáticas. Eso no va a parar. Entonces, México como un lugar de inversión sigue siendo muy atractivo. Por eso esta observación sobre los mercados, sobre cómo nos conectamos ya a América del Norte y a otros mercados. Dicho esto, hasta ahí bien. El tema es, pues básicamente, los niveles de certidumbre o lo que se conoce fuera como el rule of law, ¿no? Sí, para los inversionistas van a tener escenarios predecibles sobre su inversión. Para ellos, y te lo dicen todos los banqueros, lo que acaban de ver con el tema del aeropuerto es un dato más. Los ponen cautela, hay inversiones que tal vez se paren, hay inversiones, pero ellos literalmente están dando el beneficio de la duda, o sea, siguen observando. Sacar dinero de este país, para mucha gente que tiene dinero metido en infraestructura, en bonos, en moneda, no es barato. Entonces, antes de que hagan cualquier acción de ese tipo, lo van a pensar muy bien. Otra escena, a manera de ejemplo, de estas conversaciones que me han tocado fuera, desayuno en Manhattan con, no sé, 30 agentes, ¿no? Me llevan a dar una plática de estos temas, de cómo vemos los escenarios políticos, electorales. Están sentados en ese desayuno gente del lugar que se imagina. Hay japoneses, hay alemanes, hay ingleses, hay argentinos, lo que menos había era gringos. Esto es en Nueva York. Y entonces, cuando acaba la convención, yo sí le pregunto a la gente que me invita, ¿qué onda? O sea, ¿quiénes van? Porque más saben todo de México, saben todo. O sea, saben cómo se comportó López Obrador en el 2000, qué pasó con el segundo piso, si la cuenta está clara o no, saben todo de México. O sea, para mí la primera pregunta fue como, o sea, ¿qué me traen?
Saben todo, o sea, ellos me explican a mí, ellos me corrigen a mí. ¿No? Pues uno les va a dar la coyuntura. Pero nuevamente voy a este tema donde, dado el tamaño de inversión que hay en este país, que no nos damos cuenta, o ustedes lo pueden ver de manera más clara por la parte turística, ¿no? Pero hay mucho dinero que no. Por ejemplo, los bancos españoles allá no cobran esa exposición. O sea, lo que no hacen en sus países de origen vienen a aplicárnoslo acá. Y no es un tema porque se pueden leer a Noria Sarmiento, que es una discusión que tengo con mi amigo, que es, dice, no, sí, pero es que las condiciones no son las mismas, aquí hay mayor incertidumbre. Olvídate de las condiciones, ve los niveles de rentabilidad de cada uno de los bancos por cada uno de estos instrumentos, ¿no? O sea, mientras en España están ganando 15, 18%, aquí se llevan el 35%. ¿Cómo por qué? En fin, digo, ya es un... Pero sí es un tema que si lo pones... Por eso cuando les ponía todas estas discusiones públicas, en realidad la gente, o sea, estas 2 semanas se me hacen muy emblemáticas, incluida la marcha de ayer de 5.500 gentes. Quisiera agradecer al doctor Abundis el tiempo que nos dedicó, porque realmente con la agenda que él tiene tan apretada, yo reconozco que es un esfuerzo muy grande venir por unas horas solamente y volver a la Ciudad de México, y pues muy agradecidos todos, le damos la palabra a la maestra. Doctor, nuevamente muchas gracias. Sorprendida que la elección se decidió desde el 2017, enero del 2017, año y medio antes de una elección. Yo le platicaba al maestro hace un momento, maestro, ¿será que Peña pensó que siempre hablamos de esta memoria corta que tenemos como país? ¿Será que pensó que se nos iba a olvidar y en año y medio, pues, wow, pues mucho, se me hace mucho tiempo en lo personal que se haya decidido una elección año y medio antes, pero bueno, gracias, ya lo decía la doctora hace un momento, por estar aquí, por tomarse el tiempo, por presentarnos esta información, por saber que no nos vemos tan mal fuera de nuestro país, después de cosas trágicas de anticorrupción y demás que hemos tenido. Creo que vemos que el país por afuera nos ven bien, estamos bien, solamente hay que trabajar duro. Gracias por aclararnos en qué sector estamos, a veces no nos damos cuenta de este sector en el que estamos, que somos poquitos, siempre decimos, y siempre les decimos, somos pocos, pero no nos damos cuenta, creo que estamos todavía en un estado muy no. Muchas gracias, doctor. Gracias.